Hola, muy buena tarde a todos. Es un gusto que nos acompañen en este inicio de tarde de viernes de webinar. Mi nombre es José Luis Valencia, soy director general de Comce Veracruz y a nombre de este organismo empresarial les doy la más cordial bienvenida y el agradecimiento a todos los participantes que hoy se reúnen con nosotros para compartir un tema de relevancia para el comercio exterior. Antes de comenzar, quiero hacer la mención sobre el agradecimiento a nuestros colaboradores en estos webinars, la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, igualmente del Estado de Veracruz, así como nuestros aliados estratégicos de NAFIN y Bancomex. Igualmente destaco el apoyo de parte de nuestra sede nacional, Comce Nacional, y por supuesto el agradecimiento a nuestros aliados estratégicos que desde el año pasado hemos cimentado planes en conjunto y este año echaremos a andar trabajos para fortalecer la profesionalización en materia de comercio exterior para todos ustedes importadores y exportadores. Y me refiero a nuestros amigos del despacho Troncoso y Troncoso Consultores, quienes el día de hoy nos van a presentar este webinar acerca de los elementos generales del procedimiento administrativo en materia aduanera y sobre todo la manera en la cual podemos evitar caer en algunos de estos supuestos, pero con la finalidad de evitar cualquier problema con la autoridad y sobre todo salvaguardar la integridad de nuestras operaciones de comercio exterior. Bien, pues para comenzar me voy a permitir presentar a nuestros ponentes y quiero comenzar con la licenciada Lisbeth Troncoso. La licenciada Lisbeth Troncoso Trejo es egresada de Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con mención honorífica. Tiene una maestría en Derecho con orientación a Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León y además realizó un diplomado en Compras y Logística por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente es socia de Troncoso y Troncoso Consultores en Comercio Exterior y Aduanas. En su amplia trayectoria se ha desempeñado en distintas actividades, ha sido responsable de áreas de comercio exterior y logística internacional para empresas transnacionales en México y en países latinoamericanos. Asimismo, ha participado como especialista en materia aduanera en algunas reuniones del Meeting of the North American Steel Trade Committee en Washington, D.C., y obtuvo autorización por parte del SAT para ser apoderada aduanal. Es responsable de la planeación fiscal, aduanera y logística para montar plantas productivas de diversas empresas. Colabora actualmente con la CAREM, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, redactando artículos relacionados con aduanas y comercio exterior. Y asimismo es miembro e integrante de la Comisión de Crecimiento del grupo Soft Landing World. Muchas gracias, Lisbeth, por acompañarnos esta tarde. Continúo con la presentación del licenciado Héctor Troncoso Serrano, quien es el director general de Troncoso y Troncoso Consultores en Comercio Exterior y Aduanas, abogado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, especializado en materia de comercio exterior y aduanas, con más de 45 años de experiencia en este ramo. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como litigante en materia fiscal y aduanera, participa en forma permanente como asesor y consultor con distintos clientes y distintos organismos empresariales, todo relacionado a temas aduaneros, así como asuntos jurídicos. Es socio fundador y presidente del Comité Técnico del Centro de Investigación de Comercio Exterior, socio del Instituto de Desarrollo Profesional e Investigación Jurídica, e igualmente ha fungido como participante en la reunión para diseñar programas y cursos de capacitación para presupuestos claves en aduanas en el Instituto Nacional de Capacitación Fiscal. Es instructor de capacitación de legislación aduanera a dictaminadores aduaneros de toda la República Mexicana y al igual que Lisbeth colabora con la CAREM redactando artículos relacionados con aduanas y comercio exterior para la revista Aduanas. Pues como lo he mencionado, es para nosotros un honor el que nos acompañen Lisbeth y Héctor en esta tarde. Cedo el uso de la pantalla y el micrófono para que puedan compartirnos los detalles sobre ese tema de alta relevancia para el comercio exterior. Nuevamente, muchas gracias
Buenos días a todos. Gracias por su participación en esta plática, que esperamos que sea de gran utilidad. Muchas gracias, José Luis, por la invitación. Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, como bien comenta José Luis, vamos a hablar de un tema muy interesante, el famoso PAMA, Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. Y si me permiten, José Luis, me indican y comparto pantalla para poder iniciar nuestra charla. Adelante con la posibilidad de compartir pantalla. Muchas gracias. Bueno, pues como hemos comentado, el motivo de la plática es dar un paseo por este interesante tema. Y vamos a iniciar con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la charla? El objetivo es explicar justamente en qué consiste el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias y cuáles son los medios de defensa que tenemos como contribuyentes. Lo que vamos a hacer un recorrido de lo que es la operación aduanera, para que sea muy sencillo revisar todo lo que es el proceso hasta llegar al fondo medular del asunto, ¿no? Entonces, si me acompañan, vamos revisando a través de este diagrama cómo es un proceso de operación aduanera. Y vamos a iniciar, aquí lo señalo, pues con la elaboración del pedimento. Se elabora el pedimento, se pagan contribuciones, en su caso cuotas, a través, sabemos, en su mayoría, de los agentes aduanales. ¿Sí? Este pedimento ya pagado, ¿qué hacemos? Pues lo presentamos en conjunto con las mercancías a despacho aduanero. Hoy en día ya estamos hablando de aduanas inteligentes, aduanas modernas, entonces, bueno, ya en algunas de ellas la presentación es a través de dispositivos tecnológicos o medios electrónicos, o bien, bueno, lo que es el pedimento, ¿no? Pagado, DODA o aviso consolidado. Una vez que tenemos nuestro pedimento y documentación anexa como la mercancía, nos presentamos al mecanismo de selección automatizada. En este mecanismo tenemos prácticamente dos opciones, conocido coloquialmente como el semáforo rojo y verde, ¿no? En realidad estamos hablando del mecanismo de selección automatizada. Este mecanismo puede traer dos resultados, lo que es legalmente conocido como desaduanamiento libre o lo que viene siendo el reconocimiento aduanero. Cuando toca verde, digamos, toca desaduanamiento libre, en ese momento se entrega la mercancía de inmediato, es decir, el despacho aduanero concluye. Eso es todo el proceso que se va a llevar a cabo en la aduana. Pero si el mecanismo de selección automatizada arroja un resultado de reconocimiento aduanero, entonces ahí se practica el reconocimiento por la autoridad aduanera, los verificadores. ¿Qué es el reconocimiento aduanero? Básicamente es cotejar lo que es la información documental con la propia mercancía. ¿De acuerdo? Entonces, van a hacer este cotejo, esta revisión documental y física, y una vez que hagan la revisión, si no se detecta ninguna irregularidad, bueno, no sucede nada, la mercancía se va a entregar de inmediato. ¿De acuerdo? Pues no pasa nada si nos toca rojo, se practica, no sucede nada, concluye. Pero ¿qué sucede si la autoridad aduanera dice detecto irregularidades? Bueno, si se detectan irregularidades, entonces vamos a iniciar el procedimiento que corresponde. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, ya tenemos acá, digamos, el planteamiento del inicio de la operación. Bien, ahora, antes de entrar al fondo del asunto, es necesario explicar que hay dos formas en que la autoridad nos puede detener o paralizar una mercancía. Las dos formas en que puede detenerlas o paralizarlas viene siendo una retención o un embargo. También es importante recordar que la mercancía es la primera que responde por el cumplimiento de las obligaciones y de los créditos fiscales. Por eso nos dice que la mercancía pues están afectas directa y preferentemente al cumplimiento de obligaciones y créditos fiscales por la entrada o salida de la mercancía a territorio nacional. Bien, entonces las autoridades, dijimos, tienen estas dos
formas de detenerlos. Una es la retención, ¿sí? En donde tiene causales, no es motivo de esta charla la retención, pero voy a mencionar la causa más común. Por ejemplo, cuando no acreditamos un cumplimiento de normas oficiales mexicanas de información comercial, mejor conocido como etiquetado, ¿no? En el caso de no cumplimiento de un etiquetado, procedería a una retención, no un embargo. Pero vamos a enfocarnos a lo que sí procede como un embargo precautorio por parte de la autoridad. Entonces vamos a ir revisando las causales, que son el motivo de lo que va a dar lugar en un futuro a un PAMA, ¿sí? Y empezamos nos dice la primera causal. Cuando las mercancías se introduzcan a territorio nacional por un lugar no autorizado. Primero recordemos qué es un lugar autorizado. El lugar autorizado son aduanas, secciones aduaneras, aeropuertos internacionales, cruces fronterizos, puertos y terminales ferroviarias. Entonces, si se introducen mercancías por un lugar distinto de los mencionados, puede ser una brecha, por ahí un camino que no existe, etcétera. Esto inmediatamente es una causal de embargo precautorio. También cuando las mercancías extranjeras en tránsito internacional se desvíen de rutas fiscales. Aquí básicamente estamos hablando de los transmigrantes cuando van de norte a sur y viceversa. Bueno, tienen que cumplir, digamos, seguir las rutas fiscales. Si se desvían de estas, también es una causal de embargo. La otra causal es cuando se transportan mercancías en medios distintos de las autorizados en tránsito interno. Prácticamente aquí estamos hablando de bienes de consumo, nos dice la legislación, calzado, textil, etcétera. Bueno, tienen, cuando estamos hablando de tránsito interno, ciertos medios de transporte autorizados. Si no cumplen con esto, también es una causal de embargo. Bien. Siguiente causal. Cuando se trate de mercancías de importación y exportación prohibida. Por supuesto que si estamos hablando de mercancía prohibida, evidentemente va a dar lugar a un embargo precautorio. Pero ¿qué es mercancía prohibida o dónde veo que la mercancía está prohibida? Prácticamente hay dos formas de ver dónde está la mercancía prohibida. La primera es a través de la propia TIGE, de la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Ahí viene, ejemplo, pues marihuana dispuesta para fumar, opio dispuesto para fumar, en esas condiciones está prohibido, ¿sí? Pero también hay mercancía prohibida según los acuerdos de embargo de mercancías. Por ejemplo, tenemos mercancía de Sudán, algunos vehículos blindados, binoculares, mercancía de Corea, algunas manufacturas de vidrio están prohibidas, o de Somalia, por ejemplo, el carbón de bambú, etcétera. Tendríamos que atender a los acuerdos de embargo de mercancías. Eso es a lo que llamamos mercancías prohibidas. También son susceptibles de una causal de embargo precautorio. La que sigue, esta es sumamente importante porque es bastante más común, es cuando la mercancía está sujeta a regulaciones y restricciones no arancelarias y no se acredita su cumplimiento. ¿De qué estamos hablando? Sabemos que la Ley de Comercio Exterior nos dice lo que son permisos, cupos, normas oficiales, incluso las propias cuotas compensatorias, que son regulaciones y restricciones no arancelarias. El no cumplimiento de esto es una causal de embargo precautorio. Entonces sí tengamos mucho cuidado con esto porque ya empezamos a ver como causales que pueden ser recurrentes, incluso de importadores y exportadores, digamos, que comúnmente hacen operaciones de comercio exterior. La que sigue, cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente. Obviamente ya dijimos que para presentarnos a despacho tenemos que contar con toda la documentación, pedimento y demás, todos los anexos que esto que la legislación nos indica. Entonces, si no contamos con la documentación aduanera, también es una causal de embargo precautorio. ¿Qué otra causal tenemos? Esta también es importante tenerla en cuenta, y que es cuando estamos estamos en el reconocimiento aduanero, en la verificación, se detecta mercancía no declarada o excedente en más de un 10%.
vamos a explicar qué es la diferencia entre mercancía no declarada y mercancía excedente. Mercancía no declarada, ponemos un ejemplo, voy a importar rollos de acero y cuando me toca reconocimiento aduanero me verifican y además de rollos de acero tengo mercancía electrónica, por ejemplo, ¿sí? Esta mercancía es no declarada. ¿Qué es una mercancía excedente? Bueno, yo importé rollos de acero y tengo más de un 10% del valor total del mismo rollo de acero. Es decir, estoy con una cantidad excedente que no está declarada en la documentación aduanera. Entonces, también este es un motivo, una causal de embargo precautorio. ¿De acuerdo? Bien, ahora, cuando se introduzcan dentro del recinto fiscal vehículos de carga que transporten mercancía de importación sin pedimento. Fíjense bien, en esta causal nos vamos a detener un poquito para comentar que lamentablemente es algo que sucede con cierta frecuencia y estamos hablando de incluso empresas totalmente que operan legalmente, que no, digamos, buscan ninguna causal, por supuesto, de embargo, pero de repente entra el transportista al patio, por ejemplo, del agente aduanal y jala un vehículo y se va sin documentación, ¿no? Si ese vehículo entra al recinto fiscal y no trae la documentación, es causal de embargo precautorio. O lo que nos ha tocado ver también con cierta frecuencia es que en ocasiones le dan un pedimento y documentación de otro de los embarques, es decir, cruzan la documentación, ¿no? Por un error humano. Cruzan la documentación, entonces llega al recinto fiscal, que dijimos es un lugar autorizado, pero no le corresponde la mercancía, no le corresponde, disculpen, la documentación acompañada de esa mercancía. Entonces, bueno, en lo que uno ve que sucede, por lo pronto, eso es una causal de embargo precautorio. Entonces, bueno, ahí justamente el objetivo también de la charla es ir poniendo los puntos en donde tienen que tener mucho control o solicitar mucho control por parte de sus agentes aduanales. La siguiente causal es una causal poco observada, pero sucede, que es cuando el nombre, denominación o razón social o domicilio del proveedor no es correcto o es falso o inexistente. Y no solo del proveedor, sino también del propio domicilio fiscal del importador. ¿De acuerdo? Es decir, ¿en qué nos fijamos normalmente en los pedimentos? Nos fijamos que tengamos una correcta clasificación, las contribuciones, cumplir con las regulaciones, etcétera, etcétera. Y en ocasiones omitimos la revisión de la parte de nuestros datos de proveedor, ¿no? Como digo, también la parte del importador, pero puede ser un poco más complicado que haya error en la parte fiscal del importador. Pero sí es común que haya errores por parte de la información del proveedor. Entonces, podemos tener todo correcto, entrar por lugar autorizado, tener todo documentado, cumplir regulaciones y restricciones arancelarias, pero esto hay un error y es causal de embargo. También la parte de la autoridad aduanera puede pedir información a los consulados y puede ser que el proveedor no sea localizado en el extranjero, entonces entra dentro de esta causa. Entonces tener mucho cuidado, hacer una revisión de la información de sus proveedores que tienen en sus bases de datos para pues no caer en esta causal de embargo. Bien, la siguiente viene siendo cuando el valor que se declara en el pedimento sea inferior en un 50% o más. Pues aquí nos damos cuenta que estamos hablando pues de lo coloquialmente conocido como subvaluación, ¿de acuerdo? Si estamos declarando un valor en más 50% o más del valor de transacción, evidentemente va a dar lugar a un embargo precautorio. Inclusive aquí, recordemos que los agentes aduanales tienen algunas excluyentes de responsabilidad, pero dentro de las excluyentes dice que no pueden excluirse cuando el valor sea pues en un valor mayor del 40% de subvaluación. Por lo tanto, en un caso de estos, en esta causal, pues inclusive el agente aduanal es un responsable solidario y por supuesto la mercancía pues sería susceptible de un embargo precautorio. Bien, ahora sí, ya repasamos pues todas las causales de embargo,
todas las causales de embargo y ya entendemos entonces qué es de lo que me tengo que cuidar para no ser embargado por la aduana. Justamente todas las causales que vimos, que están en el artículo 151, estas son las que motivan, las que originan precisamente el PAMA, el procedimiento administrativo en materia aduanera. Lo origina el embargo precautorio a las mercancías. Entonces, si caímos en cualquiera de los supuestos anteriores, si nos embargaron el material por alguno de las causales que ya revisamos, esto da lugar a lo que es el levantamiento de inicio del PAMA. Y aquí empezamos ahora sí lo que es la historia del PAMA, ¿de acuerdo? Inicia con esta acta. Ahora, vamos a conocer a grandes rasgos qué es lo que contiene el acta. ¿Qué es el acta del PAMA? Bueno, prácticamente debe de constar de varios requisitos. El primero, la identificación de la autoridad aduanera que lo practica. Ejemplo, vamos a poner la aduana de Veracruz. Bueno, se tiene que identificar qué autoridad está haciendo esta diligencia. Tiene que estar plenamente identificada. La siguiente, los hechos y circunstancias que motivaron el inicio de este procedimiento. ¿Qué quiere decir esto de hechos y circunstancias? Tienen que ser hechos motivados y fundados. Vamos a poner un ejemplo. Resulta que teníamos que cumplir, por ejemplo, con un permiso de salud y sabemos que es una regulación, no lo cumplimos. No se cumple, entonces ahí tienen que motivar y fundar que esa mercancía está sujeta a un permiso de salud y tienen que poner las bases legales de por qué se debió de haber cumplido con ese permiso de salud. Es decir, tienen que motivar y fundar el hecho por lo que nos están levantando esta acta de inicio del PAMA. Número 3, tiene que estar plenamente la descripción y naturaleza y demás características de la mercancía. Esto es, tiene que tener la mercancía una radiografía, es decir, una descripción plena de qué es lo que se está levantando esta acta de inicio del PAMA, qué es lo que se está embargando, ¿sí? Y por último, la toma de muestras en caso de que esta aplique. Ejemplo, puede haber elementos químicos, elementos que son sujetos de muestreo. Bueno, también tiene que estar el tema ahí de la toma de muestras para que se pueda pues dictar la resolución. Toma la muestra y la muestra es enviada al Laboratorio Central de Aduanas en México y bueno, por supuesto, al ser una mercancía sujeta de muestreo de difícil identificación, obviamente y evidentemente pues es un punto importante y debe de estar contenida en el acta de inicio del PAMA, ¿de acuerdo? Bueno, ya entendido lo que consta el acta, entonces, bueno, ¿qué viene? Tiene que haber 2 testigos. Estos 2 testigos en un principio se les requieren a los interesados, pero bueno, si el interesado por alguna cuestión no los designa, de cualquier manera la autoridad aduanera los va a designar, ¿de acuerdo? Ya que tenemos el acta, los testigos y ya está todo, tenemos que tener en cuenta, y aquí empieza pues también la parte de mucho ojo para los contribuyentes, que es el término probatorio, ¿de acuerdo? El término probatorio es que contamos con 10 días de plazo para ofrecer pruebas y alegatos que a su derecho convengan del contribuyente, ¿sí? Entonces, si estamos certeros de que cumplimos legalmente con el despacho, tenemos que aprovechar este término probatorio de estos 10 días. Ahora, la autoridad, cuando levanta el acta respectiva, debe de entregar al interesado copia del acta, de esta acta de inicio del procedimiento. Y en el momento en que se entrega la copia del acta, pues es en el momento en que se va a considerar notificado el contribuyente, ¿de acuerdo? Es el momento de la notificación. Ahora, tenemos un caso particular. Cuando el embargo precautorio se genera por la inexacta clasificación arancelaria, y aquí me detengo, porque la inexacta clasificación arancelaria no era una causal, no la revisamos como causal de embargo precautorio, y efectivamente no es una causal, a menos que la fracción arancelaria, la clasificación arancelaria que determina la autoridad, resulta que, por ejemplo, está sujeta a restricciones y regulaciones no arancelarias.
al estar sujeta a restricciones y regulaciones no arancelarias, evidentemente el embargo precautorio se da por el no cumplimiento de las restricciones y regulaciones no arancelarias, ¿de acuerdo? No por la inexacta clasificación. Entonces, bueno, cuando estemos hablando de este motivo, también podemos ofrecer lo que se le conoce como junta técnica consultiva. ¿Qué es esto de junta técnica consultiva? Pues es prácticamente una reunión que se hace, una junta entre la propia autoridad aduanera, el agente aduanal y el propio importador, ¿sí? Esta deberá realizarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ofrecimiento. Y se define si la fracción arancelaria es correcta o no es correcta, la que se manifestó en el pedimento y documentación aduanera. En caso de que sea correcta, entonces, bueno, no hay motivo para seguir el procedimiento y la mercancía, pues, es entregada de inmediato, digamos, concluye el despacho aduanero. En caso contrario, que no se llegue a un acuerdo, pues, simplemente el procedimiento va a continuar su curso legal, como lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, bueno, hemos revisado, ahora sí, hemos pasado por lo que es el procedimiento, hemos pasado por lo que es el mecanismo de selección automatizada, revisamos todas las causales de embargo y revisamos lo que da inicio al acta del procedimiento administrativo en materia aduanera. Ahora dejo la palabra al abogado Dr. Troncoso para que siga con la explicación. Muchas gracias, Liz. Muy bien. Hasta aquí podemos destacar una cuestión importante en el procedimiento del despacho. Es el hecho de que se detecten o no irregularidades. La ley aduanera es muy puntual al expresar que si en el reconocimiento aduanero de las mercancías no se detectan irregularidades que den lugar al embargo precautorio de las mercancías, se entregarán de inmediato. Es decir, allí la intención del legislador es que una mercancía no la detengas si no es causal de embargo precautorio. De allí, como nos indicaba Lisbeth, si la mercancía está en desalvaramiento libre o aún no estando en desalvaramiento libre, en reconocimiento aduanero no detecta irregularidades, automáticamente se entregará la mercancía sin más trámite. Ahora, ¿qué ocurre en el caso que sí se detectan irregularidades? Estas irregularidades, como ya nos señalaron, tenemos que ver si dan motivo al embargo precautorio, es decir, que estén en cualquiera de las causales que ya se han mencionado. Por ejemplo, no son motivo de embargo precautorio, la autoridad sustancia un procedimiento distinto en el que simple y llanamente la mercancía se va y en su caso determinará las acciones correspondientes si hay el caso. Dejemos esta línea, pasemos a la línea en estudio. ¿Qué pasa? Si es motivo de embargo precautorio, es decir, si se agotan las causales del 151, consecuentemente se procede al levantamiento del acta, como ya nos indicaron, con todas sus formalidades, y se otorga la garantía de audiencia, es decir, los 10 días que tiene el contribuyente para ofrecer pruebas y alegatos que a su derecho convengan. Es muy importante que esta garantía de audiencia no se vulnere. ¿En qué sentido decimos que se vulnere? Ya nos han explicado que una de las formalidades es que en el momento que se entrega el acta, se da por notificado el acto, su contenido. Sin embargo, se tiene que tener especial cuidado de que esa acta se levante en la fecha que ocurren los hechos. Y 2, si se entrega en una fecha posterior a ellos, que se haga constar la fecha en que se entrega, a efecto de que no se vulneren días que tienen que ver con los alegatos o pruebas que pueda ofrecer el presunto infractor. De esta manera, podemos decir la aduana no puede paralizar hasta que quiera entregar un acta, porque entonces también incurriría en violaciones al principio de inmediatez. De esta manera, del otorgamiento del término probatorio, ¿qué ocurre? Pueden ocurrir 2 vertientes. ¿Se acredita la legal estancia o tenencia de la mercancía? Si se acredita, entonces la autoridad emite una resolución absolutoria, es decir, libera de inmediato las mercancías sin imposición de sanción alguna y prácticamente concluye.
en este sentido. ¿Qué ocurre si no acredita? Entonces sí, se dicta una resolución definitiva, condenatoria prácticamente, en un plazo que no deberá exceder de 4 meses. Aquí vemos cómo hay un plazo determinado para la autoridad. No puede, a su libre albedrío, haber detectado una causal de embargo precautorio, haber levantado el acta de inicio y, número 2, dejar que el tiempo transcurra libremente para emitir la resolución. Cosa que no puede ocurrir, porque si esto ocurriera, tenemos que estar muy claros que la mercancía está detenida con motivo del embargo precautorio, es decir, está causando una lesión. Ahora, las pruebas. Efectivamente, el 153 hace la referencia a las pruebas. ¿A quién se le ofrecen las pruebas? El interesado, desde luego, debe ofrecer sus pruebas por escrito y tiene que ser ante la autoridad que levantó el acta de inicio. Es decir, las pruebas no las voy a ofrecer ante una autoridad aduanera distinta, sino a la que inició el procedimiento en materia aduanera. Ejemplo, como decían, la aduana de Veracruz. Si la aduana de Veracruz levantó un PAMA, las pruebas deben ofrecerse por escrito y ante la aduana de Veracruz. 2, el plazo, ya dijimos, 10 días siguientes a aquel en que surta efecto la notificación del acta. 3, el ofrecimiento, desahogo y valoración debe ser en términos del 123-130 del Código Fiscal, es decir, qué pruebas se admiten y qué pruebas no son admisibles. 2, su ofrecimiento, desahogo y valoración. Es importante este punto porque se pueden ofrecer pruebas que ameritan desahogo y otras que no. Por ejemplo, las pruebas documentales se desahogan por sí mismas, por su propia naturaleza, pero puede haber otras pruebas, supóngase el caso que planteaba Lisbeth, de una mercancía que tiene una inexacta clasificación arancelaria y que de la fracción determinada por la autoridad redunda en una mercancía sujeta a una regulación y que dio motivo al PAMA. Se puede ofrecer una prueba pericial, por ejemplo, por un dictaminador de clasificación, perito arancelario, para determinar y probar que efectivamente no se incurre en exacta clasificación arancelaria. Es importante esto porque las pruebas y su desahogo tienen que ver con el término que tiene la autoridad precisamente para emitir la resolución en los 4 meses. ¿Por qué? Porque dice que debe ser entendido que hasta que se integre, el expediente esté debidamente integrado. Es decir, cuando está debidamente integrado, cuando el interesado presente todas las pruebas y en su momento dado hayan sido también desahogadas por la autoridad. Cuando se entiende que está integrado el expediente, primero, que hayan vencido todos los términos probatorios para quien sea. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede haber notificado el PAMA al agente aduanal porque tiene interés jurídico en el asunto por el hecho de haber sido quien omitió la regulación, pero también debe notificarse en términos del 41 de la ley al importador. ¿Por qué? Porque precisamente tiene sí interés específico de manera jurídica por ser el propietario de las mercancías. Debe estar notificado. Y al estar notificado debe tener su término probatorio también, de tal manera que el expediente estará integrado cuando hayan vencido todos los plazos para la presentación de escritos de prueba y que se hayan desahogado todas. De esta manera, si se ofreció una pericial, por ejemplo, se tendría que desahogar la pericial, o sea, requerir al perito que se presentara, desahogar el cuestionario, el librillo que se le da, en fin, para que se entienda que el expediente podría ya estar debidamente integrado. Y esto lo enfatizamos porque hay empresas que se han enfrentado a un PAMA y están contando los 4 meses para decir, ya se acabó el plazo, y si no se hace dentro de los 4 meses, la propia ley señala que quedarán sin efecto todas las actuaciones. De esta manera hay que tener cuidado que los 4 meses correrán a partir de que está debidamente integrado el expediente y, como ya dijimos, una vez que se han consumado todos los términos probatorios y se han desahogado todas las pruebas ofrecidas durante el procedimiento. De esta manera podemos ver cómo, si en un momento dado dijimos que el interesado
acredita la legal tenencia, se va en una resolución absolutoria y se acabó el procedimiento. En cuanto a mercancías excedentes o no declaradas, conviene destacar las de las empresas IMEX, porque las empresas IMEX tienen la posibilidad de que la mercancía la pueden redimir, es decir, la pueden rescatar, no obstante un pago. Condiciones, primero, que sea una empresa IMEX. Dos, que sean mercancías excedentes o no declaradas a ellos, y allí prácticamente se practicará el embargo únicamente de la mercancía causal de embargo precautorio y el resto del embarque saldrá. Los medios de transporte, por ser una empresa IMEX, se liberarán, porque en todo caso, tanto el resto de los embarques como los medios de transporte quedan en garantía del interés fiscal presuntamente lesionado, es decir, los medios de transporte se quedan hasta que se ventile el procedimiento, o en su caso, que hayan presentado al momento de los hechos carta aporte que acredite legalmente la transportación de esas mercancías y pudiera entonces liberarse. De esta manera, para que una empresa IMEX pueda ocurrir al beneficio de rescatar su mercancía dentro del término probatorio, o sea, dentro de sus 10 días, podrá allanarse, es decir, manifestar su consentimiento con el contenido del acta para el efecto de que pague sus contribuciones, multas, regulaciones en su caso, y la mercancía le pueda ser entregada. Aquí conviene tocar un poco lo que es la infracción. ¿Qué es una infracción y un delito? Primero, una infracción, prácticamente de manera generalizada, es toda transgresión o incumplimiento de una ley. Es decir, toda persona que incurra en un incumplimiento a la ley o la transgreda, comete una infracción. Es decir, y al cometer esa infracción debe ser castigada o sancionada. Entonces, para que se pueda dar el hecho de que se trata de una infracción, debe ser primero un hecho u omisión que esté descrito, es decir, plenamente llamado en la ley, que se declare ilegal y que se sancione por ley. Entonces, estos son los tres supuestos o las tres circunstancias que deben concurrir para considerar que hay una infracción. Una, dijimos, que la conducta que se realice tenga como consecuencia y que previamente esté descrita en ley, es decir, que la hipótesis jurídica en la que se coloca el contribuyente para transgredir la ley es perfectamente expresa en ley. Ejemplo, es infracción introducir mercancía ilegalmente. Es una infracción. Y está tipificada en ley que comete la infracción relacionada con la importación a quien introduzca ilegalmente una mercancía. Entonces, está la hipótesis plenamente descrita. Que sea declarada ilegal, efectivamente, comete una infracción a quien introduzca mercancías a territorio nacional o las tenga en tenencia ilegal. ¿Por qué? Porque es ilegal ese supuesto. De esta manera, para que sea infracción, la hipótesis está declarada ilegal. Y evidentemente que tenga una sanción para el caso de su consumación o su realización. Es decir, no puede alguien transgredir la ley sin ser castigado. De esta manera, podemos observar cómo en materia de derecho, cuando encontramos alguna hipótesis ilegal, que la ley la considera ilegal, pero que no tiene un castigo, o sea, no trae aparejado una sanción, estaríamos hablando de una disposición imperfecta. Porque es imperfecto que me digas que se comete una violación a la ley si hago esto, pero no me sanciones. Prácticamente queda al arbitrio poder estar cometiendo infracciones si no hay sanción. De esta manera, son los elementos que se deben dar para que se pueda considerar que hay una infracción. ¿Qué distinción hay entre el delito y la infracción simple, las faltas? Que los delitos los califica y sanciona la autoridad judicial. Las segundas las califica la autoridad administrativa. Y aquí obsérvese que la infracción
puede traer aparejada el castigo, la sanción, puede ser de dos índoles, pecuniaria y patrimonial. Te puedo castigar quitándote la mercancía y además pecuniaria, con el pago de una multa. Pero en el caso del delito, la sanción no es pecuniaria ni patrimonial, sino corporal, prisión. Las infracciones instantáneas y continuas, las primeras instantáneas se dan en un solo momento esa conducta infractora. Se consume y se agota en el mismo momento. Y las continuas son las que se prolongan en el tiempo y se agotan hasta que termina o cesa esa conducta. Hay infracciones simples y complejas. Las primeras simples, que con la conducta transgredimos, por ejemplo, una sola ley. En el caso aduanero, por ejemplo, datos inexactos o cualquier infracción simple. Las complejas, las que con una conducta se transgreden dos o más disposiciones legales, es decir, un concurso de infracciones, que puede ser en el mismo momento, en un mismo acto, se pueden cometer varias infracciones. Y aquí pongo un ejemplo. Supóngase el caso que nos plantearon. La mercancía está inexacta, con una inexacta clasificación arancelaria. Y la inexactitud de clasificación arancelaria trae aparejada una omisión de impuesto al comercio exterior. Pero aparte trae omisión a la regulación restricción arancelaria, por lo cual fue motivo del embargo precautorio. Pero también hay una infracción por la omisión de las contribuciones al comercio exterior y de otras contribuciones, como es el caso del IVA. En este caso, también hay otra infracción, datos inexactos. ¿Por qué? Porque pusiste una fracción que no corresponde. Una infracción por la importación porque omitiste el pago de contribuciones. Y otra omisión, otra sanción por la omisión de la regulación. Estamos ante un concurso de infracciones. Por esta razón, ahí el 75 del Código menciona la multa cuyo monto sea mayor. No hay un concurso de infracciones. Leves y graves. Una infracción leve aquella que por su negligencia o descuido se transgrede una ley, pero no trae aparejada consigo evasiones de créditos fiscales ni nada. Las segundas, las graves, son las que se cometen con conocimiento, con pleno conocimiento, conscientemente, con la intención de evadir el cumplimiento de una obligación fiscal, o simple y sencillamente producto de negligencia y descuido, pero que traen aparejada la evasión de un crédito fiscal. No escapa el hecho de que porque estemos hablando de infracciones, no pueda también cometerse un delito en materia fiscal. ¿Por qué razón? Porque puede venir aparejada la conducta del contribuyente, además del infractor, además de una infracción administrativa, puede tipificarse también entrar a la materia penal. ¿Por qué? Para que esto se dé, para que pueda considerarse que hay un delito fiscal en relación a la conducta materializada. El 92 del Código establece que para que se proceda penalmente por un delito fiscal, no solamente por la conducta misma, sino que es necesario que la Secretaría de Hacienda, en este caso la Administración Jurídica del SAT, formule querella o declaratoria de perjuicio. ¿Qué quiere decir esto? Que haya una querella tratándose en los términos de los artículos que establece este artículo 92, evasión fiscal, etcétera, o que declare que el fisco federal pudo sufrir perjuicio en los casos del 102, 103, 115 de la ley del código, es decir, contrabando, el 102, consumación del contrabando, y las equiparables al contrabando. De esta manera, para que se persiga el delito, y pongamos un ejemplo sencillo y rápido, se detiene una mercancía que entró por lugar no autorizado, se pone el chofer a disposición de la aduana y la aduana a disposición del Ministerio Público Federal y se determina el monto de contribuciones, regulaciones, en fin, sanciones en materia aduanera y finalmente
se pone el infractor en manos del Ministerio Público Federal y se pide a Jurídica que si hay querella o declaratoria de perjuicio para que lo obsequie y en su caso siga por la línea judicial. De tal manera que podemos reducir qué infracciones están relacionadas íntimamente en la materia aduanera, en ley aduanera, con los PAMAS. El artículo 176, infracción que se relaciona con importación y exportación a quien haga esas conductas. 177, la presunción de comisión del 176, como es el caso del 102 y 103 del Código Fiscal en contrabando y equiparables. 178, las sanciones. Y el 179, que nos remite a las sanciones del 178 por tenencia ilegal, mercancía que está en tianguis, etcétera, o que la empresa la tiene sin acreditar legalmente su estancia o tenencia. A manera de espejo, y en breve, podemos ver cómo la infracción y el delito se dan. En materia aduanera, el 176, en materia del Código Fiscal, el 102. ¿Cuándo se materializa? Omitiendo el pago total o parcial de impuestos al comercio exterior. Igual en el caso para configurar el contrabando. Sin permiso de autoridad competente y todas las demás regulaciones, incluyendo normas oficiales mexicanas, etcétera. En el caso del contrabando, sin permiso de autoridad competente, cuando es necesario el requisito. Otra, cuando la importación esté prohibida, que las empresas IMEX introduzcan mercancías sin estar reguladas o controladas en sus programas IMEX. En el caso concreto, se configura el delito nada más en la importación y exportación prohibida. Otras que son equiparables, por ejemplo, digo que tienen analogía, que las mercancías se introduzcan, que vayan de la frontera al resto del país, sin los documentos necesarios, se comete también ese delito de contrabando. Y, entre otras, mercancías que no se puede llevar a cabo el retorno porque no están en el embarque en el momento del reconocimiento, los típicos faltantes. Y destaca la fracción décima cuando no se acredita con documentación aduanera que la mercancía se sometió a los trámites de ley. Finalmente, antes de concluir, veremos en qué casos la ley señala que las mercancías pasan a propiedad del fisco. Dentro de lo que ya hemos comentado, destacaríamos la fracción cuarta, cuando se omitan regulaciones o restricciones arancelarias, excepto que el contribuyente pueda, dentro de los 30 días siguientes a la notificación del acta de pago, obtenerla, cumplirla. Es decir, aquí vemos cómo el legislador sí permite que la omisión de una regulación se pueda tramitar a posteriori. No pasa nada. Tienen 30 días para hacerlo. ¿Con qué objeto? Con objeto de redimir la mercancía, porque si no pasaría a propiedad del fisco. Pero lo que no nos podemos quitar es la multa. Y dicho sea de paso, la multa por omisión de regulaciones es equivalente del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías. Bastante grave, independientemente de otras causales, como es el 176 tercera, mercancías prohibidas o IMEX que no tengan programas, y la fracción décima, que no se acredite con documentación aduanera, que se contaba con el pedimento respectivo y hacen la salvedad de las empresas IMEX que pueden redimir las mercancías. Finalmente, si existe imposibilidad material para que una mercancía pase a propiedad del fisco, adicionalmente se debe pagar el valor comercial en el momento de la aplicación de la sanción. ¿Qué quiere decir? Que si en un caso, supóngase una mercancía que fue de muestreo, se fue al laboratorio como nos indicaron, y la autoridad determina que esté inexacta la clasificación arancelaria, esa mercancía ya se fue, ya se pudo haber hasta consumado, pero al ser causal de embargo precautorio y no puedo materialmente quitártela, pasa a propiedad del fisco, tengo que cobrarte adicionalmente el valor por la imposibilidad material que hay. Concluyo. ¿Cuáles son los medios de defensa? Primero, puntualizar que el artículo 203 de la ley, y que prácticamente es el último artículo de la ley, hace referencia
a que contra todas, obsérvese, todas las resoluciones definitivas que dicte la autoridad, se podrá ocurrir a los medios de defensa. No podemos pasar por alto que se trate de una resolución definitiva. Y lo expresamos, lo enfatizamos porque hemos tenido muchos casos en que levantan un PAMA y hay empresas que dicen, quiero que lo impugne. No es impugnable, no es una resolución definitiva. No, usted impúgnela. No importa, queremos que de una vez impugne. No, tenemos un término probatorio y alégalo, produce alegatos, pero no puedo ir a un medio de impugnación. ¿Por qué? Porque no es una resolución definitiva. Y otra cosa importante, que puedo recurrir a un recurso de revocación o una demanda de nulidad ante el tribunal, y en la ley aduanera la hace optativa. ¿Qué quiere decir? Que el contribuyente puede ir primero a la demanda sin necesidad de agotar el recurso, o va al recurso y una vez que lo agota y tuviera una resolución que no le es favorable, puede ir a la demanda, en el sentido de que si primero va a la demanda, ya no puede agotar el recurso. Y esto lo enfatizo porque hay disposiciones legales que para llegar a la demanda exige la propia ley que primero se agote el recurso. Es decir, antes que llegues ante el magistrado, primero vete a la autoridad administrativa para que lo sancione. Finalmente, el recurso de revocación se promueve, se interpone ante las administraciones concentradas jurídicas del SAT en términos del 117 del Código Fiscal, y las demandas de nulidad ante la sala que corresponda del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en términos del 13 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo Contencioso. En ambos casos, la interposición de la demanda o el recurso será de 30 días siguientes a que resulta la notificación del acto prácticamente que se impugne. Con esto doy final a mi participación y quedamos abiertos a alguna pregunta en particular. Muchas gracias, licenciados, por esta presentación que estoy segura de que fue muy productiva para nuestros participantes del día de hoy. La realidad es que el PAMA, todo el mundo le tiene bastante miedo, a nadie nos gustaría que nos pasara. Sin embargo, es muy importante, me parece, que entender que cuando inicia todo este proceso del embargo precautorio, hay etapas, ¿no?, que hay que respetar, y muchas veces, como usted mencionó, licenciado, la gente se espanta y quieren enseguida terminar con el proceso y todo lleva un orden. Entonces, me parece que este era un tema muy importante que tomar para que las personas se acerquen con profesionales que los puedan guiar en todo este proceso y al final, pues, poder ellos rectificar en el caso de que haya algún tema o en su caso, pues, aprender del error, ¿no? Pero la idea es esta, acercarse con expertos que los puedan guiar desde el inicio y tener, pues, operaciones comerciales eficientes, ¿no? Bueno, por aquí no tenemos preguntas. Me gustaría abrir el micrófono a nuestros participantes en caso de que alguien tenga alguna pregunta. En el chat pues no nos compartieron ninguna, pero dejamos el micrófono abierto unos momentitos para que nos compartan si hay alguna duda. Por aquí veo a Roberto Sierra, que tiene alzada la mano. Roberto, puedes abrir tu micrófono para hacer tu pregunta. Bueno, me parece que ahorita que, bueno, puedas encender tu micrófono, Roberto, con mucho gusto le damos respuesta. Perdón. Liz, un gusto como siempre.
Igualmente, Esta es una duda personal, no tengo mucha experiencia al respecto, Liz sabe perfectamente de lo que hablo, pero lo poco que me ha tocado ver de los PAMAS no es una experiencia, bueno, no creo que nunca haya sido una experiencia muy grata, pero fue en un caso donde fue casi creo que una equivocación de la aduana y nunca se tuvo mucha opción de hacerle reconocer a la aduana su equivocación. El caso en particular fue un tema de, argumentaban, error de clasificación arancelaria. Finalmente se decidió, bueno, ok, reconocemos que mea culpa, porque eso era mucho más ágil que aventarte todo el pleito de llegar hasta las últimas consecuencias donde posiblemente nos darían la razón, pero serían 3 semanas, 2 meses después, y la mercancía tenía cierta urgencia por llegar. ¿Ese es lo normal? ¿O sí es preferible llegar a las últimas consecuencias? Hablando del punto de vista de una empresa donde lo que te urge es que ingrese la mercancía. Muchas gracias. Sí, podría comentarte esto, Roberto. Aquí es ahora sí que elección del contribuyente. Existen empresas en que levantan un PAMA y cuando levantan el PAMA ya no se queda muy claro, la mercancía está embargada y hay compromisos de entrega de esa mercancía. ¿Qué ocurre? Que dices, hay una inexacta clasificación arancelaria y que conllevó al PAMA. Dice, sí, espérame, no estoy de acuerdo con la inexacta clasificación. Pero el problema grave aquí es que si no estoy de acuerdo, tengo que seguir, como decimos, todo el proceso. Te doy tu término probatorio, tengo hasta 4 meses para emitir resolución, y si no te gusta la resolución, interpon tus medios de defensa. Las empresas a veces, por economía procesal, como se llama en el derecho, por economía procesal, no estoy de acuerdo contigo, aduana, sin embargo, te vengo pagando o vengo cumpliendo lo que deba de cumplir. Por economía procesal, no estoy de acuerdo, ¿sí? Muchas veces queda en estado de indefensión el contribuyente porque precisamente tiene el reto de esos tiempos. Máxime cuando se trata de vehículos que también están en garantía de interés fiscal detenidos y que no se logra la liberación de estos y que están causando demoras, etcétera. Es decir, y la otra vertiente que hay es que las multas tienen un atenuante que va de un 20 hasta un 50% si se pagan en determinadas posiciones. De esta manera, a veces el contribuyente, por agarrar el descuento de la multa o lo que sea, se desalienta el medio de defensa. Sí, estoy de acuerdo contigo que el problema estriba en el elemento tiempo, en la urgencia de la mercancía. Y si no, si hay empresas, debo decirlo, cantidad de empresas que han ido hasta la última consecuencia, pase lo que pase. Sí, Bobby, gusto en saludarte también, Bobby. Sí, bien, además también comentar que sabemos todo esto que ya se platicó de la premura del tiempo y del dinero. Sin embargo, lo recomendable en ocasiones es sí agotar todo el procedimiento para no dejar lo que decimos como un antecedente, ¿no? Un antecedente equivocado con la aduana. Aunque, digamos, cada operación es individual, de alguna manera es como no te voy a dar la razón de una fracción, una clasificación arancelaria que no me corresponde, porque entonces, bueno, estaría teniendo que modificar, digamos, mi fracción arancelaria y no estoy de acuerdo. Entonces, como que la recomendación legal sí sería como que agotar el procedimiento para estar, digamos, en lo correcto o en lo certero. Sin embargo, es cierto, ¿no? En ocasiones las empresas se ven, entre comillas, obligadas por el tiempo y dinero, ¿no? Entonces, digo, ambas cosas son válidas y si uno se allana como contribuyente y pagas, digamos, la multa, inclusive con el descuento y haces las correcciones pertinentes, pues, digamos, tienes el derecho de que te liberen. Entonces, bueno, eso ya es como optativo de cada empresa. Ok, muy bien, gracias. Voy a continuar con una pregunta de Nancy Aguilera. ¿Qué tanto afecta o cómo afecta desde la perspectiva de una terminal portuaria el tema de PAMAS? ¿Cómo afecta? ¿En qué sentido?
No nos detalla. Nancy, si estás por aquí todavía nos puedes comentar en específico cómo le afecta a la terminal. Pues más bien, yo creo que más bien le afectaría, digo, tratando de entender la pregunta, la terminal portuaria, cuando hacen algún contribuyente un embargo precautorio en una terminal portuaria, al contribuyente pues acordarnos que también está la parte de los extracostos, ¿no? Estamos hablando de que se generan extracostos, se empiezan a generar pues los almacenajes en la terminal portuaria en un momento dado si ahí tienen embargado el material. Entonces, ¿cómo afecta? No es tanto como más bien afectación negativa, sino que la terminal portuaria, pues en su momento estaría cobrando por la parte de, pues el almacenaje de esa mercancía. Esa puede ser como la afectación no necesariamente negativa, sino que pues le están ocupando un espacio, ¿no? Que evidentemente va a cobrar. Ahora, ¿cómo puede afectarse en un momento dado? Bueno, si estamos hablando de algún puerto en donde tal vez esté muy limitado el espacio, pues la terminal portuaria no se dedica a cobrar extra costos, no es la finalidad de la terminal portuaria, ¿no? Entonces sí puede ser afectada en el sentido de estar ocupando un espacio tiempo adicional por parte de algún contribuyente, ¿no? Digo, a menos que la pregunta vaya en otro sentido. Por aquí nos dice que en temas legales, si ellos tienen alguna repercusión, pero por el tema yo creo que de ocupación, digo, no es tanto ya de ellos, pero algún tema legal que ellos se vean afectados, no, ninguno. No, el PAMA va directamente al contribuyente que está haciendo el despacho, no tiene que ver la terminal portuaria. Ok, listo, perfecto. Nancy, ojalá que te hayamos contestado la duda. Ahora, de Aldair Rodríguez, ¿qué acervos bibliográficos podrían recomendar para los estudiantes que estamos interesados en los tópicos de comercio exterior, derecho aduanal o materias afines? Bueno, les podría yo decir que en materia aduanera hay muy poca literatura a la que se pueda recurrir. Sin embargo, no sé, podría yo recomendar el libro de Derecho Aduanero de Máximo Carvajal, que es un buen exponente en esa materia, pero hay muy poca literatura a ese respecto. Y más que nada, ahora sí que meterse directo a la propia ley. Ok, bueno, igual yo creo que el tema de apegarse a la ley aduanera, que es nuestra Biblia, es lo mejor que se puede hacer, irle entendiendo, ¿no? Porque al fin y al cabo las leyes son, y más las mexicanas, en lo personal lo considero, son de leerse palabra por palabra y entender todo lo que conjuntan, ¿no? Entonces, esa sería la sugerencia. Sí, bueno, aquí también se puede abundar un poco en el sentido de que no solo la ley aduanera y sus reglamentos, sino que también hay reglas de carácter general en materia de comercio exterior, y que esas reglitas son las que norman el procedimiento. En un momento dado veo la ley aduanera, pero hay reglas de comercio exterior que son las que van marcando la pauta del procedimiento. Son de consulta, ¿eh? Así es. Bueno, creo que hemos agotado las preguntas que tienen nuestros participantes. En caso igual de que ustedes lleguen a tener más preguntas sobre este tema, estamos disponibles. Por ahí veo que prendiste, Yolanda. Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Pues primero que nada felicitarlos a ambos, a Lisbeth y a... Héctor. Ay, a Héctor. Muy interesante, muy interesante. La verdad es que prácticamente a todo le tomé nota. Les iba a preguntar, ¿tendremos acceso a esa presentación? ¿O dónde podemos obtener sus datos? Nosotros tenemos una comercializadora. La verdad es que pues obviamente sí estamos ahorita con todo el tema de la exportación y desde luego lo que más queremos es que todo nos salga muy bien. ¿Podemos tener acceso en un momento dado a sus datos o a la presentación? Porque todo me pareció muy interesante y pues también felicitarlos. Sí, claro. Nuestros datos, si gustan tomar nota, nuestra página de internet es www. Sí, déjame anotar un momentito. Ajá. www.troncosoconsultores.com, todo junto con minúsculas.
Ahí en la página hay un apartado de info, entonces, bueno, cualquier datos que nos gusten dejar de empresas y demás, ahí pueden dejar sus datos y nosotros nos comunicamos con ustedes con muchísimo gusto y muchas gracias por sus comentarios. Gracias, Lisbeth, y gracias, Héctor. Gracias, Yolanda. Muchas gracias, Yolanda, por la pregunta. Bueno, en el chat ya colocamos también la página de los consultores Troncoso y Troncoso. Y cualquier duda que ustedes tengan, requerimientos en tema de asesorías y de comercio exterior, estamos tanto Troncoso y Troncoso Consultores como el COMSE Veracruz dispuestos a apoyarlos en todo este procedimiento que puede que sea, es laborioso, pero con los apoyos necesarios se vuelve una operación muy eficiente. Entonces, bueno, no me queda nada más que agradecerles a nuestros ponentes de hoy, una excelente presentación y agradecerles también a nuestros participantes por hacernos un espacio en esta tarde de viernes, que disfruten su fin de semana, continuemos cuidándonos del tema de la pandemia y invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes sociales como COMSE Veracruz y el próximo viernes vamos a hacer una presentación con Intercam Banco acerca de las oportunidades de negocios con el mercado asiático. Entonces, esperen nuestras publicaciones y los esperamos el próximo webinar. Muchas gracias y buena tarde. Adiós. Muchas gracias, José Luis. Gracias a todos los participantes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Bobby.